La lluvia caía sin descanso sobre Nueva York aquella mañana otoñal. Los imponentes rascacielos parecían desvanecerse bajo el velo gris de las gotas que golpeaban los ventanales. En una lujosa mansión en el corazón de Manhattan, Will Carter miraba fijamente a través de una enorme ventana panorámica. El ex empresario tecnológico, conocido por su genio y su fortuna multimillonaria, ahora estaba confinado a una silla de ruedas motorizada. Una cruel realidad desde el accidente automovilístico que lo dejó cuadripléjico hace 2 años. Will era la personificación de la amargura. Sus días transcurrían en un monótono ciclo de fisioterapia, visitas formales y la presencia constante de enfermeras y cuidadores, todos incapaces de atravesar el muro de frialdad que había construido a su alrededor. Para él, la vida había perdido su brillo, reducida a un cuerpo atrapado y una mente que se negaba a aceptar su destino. Al otro lado de la ciudad, Emily Harper, una joven de 25 años, ajustó su sencillo uniforme y revisó 2 veces la dirección que le habían proporcionado. Era su primera semana trabajando para una agencia privada de cuidados. No tenía títulos académicos, pero poseía algo mucho más raro, un corazón bondadoso y una resiliencia forjada por la adversidad. Había crecido en un pequeño pueblo de Ohio, cuidando sola a su madre enferma y a sus 2 hermanos menores después de que su padre los abandonara. Su historia no era de glamour, sino de lucha y perseverancia. Cuando Emily llegó a la mansión Carter, fue recibida por Margaret, la madre de Will. Era una mujer elegante, pero sus ojos delataban un cansancio profundo. Emily, gracias por venir con tan poca antelación. Mi hijo puede ser un poco difícil. Espero que no te rindas después de la primera semana. Emily sonrió, proyectando una seguridad que no estaba del todo segura de sentir. Haré lo mejor que pueda, señora Carter. Al entrar en la espaciosa habitación de Will, lo primero que recibió fue una mirada fría. ¿Otro cuidador?, preguntó él, su voz cargada de desdén. ¿Cuántos más vas a traer antes de darte cuenta de que no necesito esto?, soltó Will con sarcasmo. Emily tragó saliva con dificultad, pero mantuvo la compostura. Me llamo Emily, estoy aquí para ayudar, no para interferir. Will dejó escapar una risa amarga. A ver cuánto duras, ninguno de ellos se queda mucho tiempo. Los primeros días fueron una verdadera prueba de fuego. Will hizo todo lo posible por ser grosero y poner a prueba los límites de Emily. La ignoró, complicó a propósito incluso las tareas más simples y dejó muy claro su desdén. Pero Emily, armada de paciencia, se negó a ceder ante su hostilidad. Sabía que detrás de esa actitud había un hombre roto, librando una batalla interna contra sus propios demonios. Una noche, mientras Emily ajustaba la almohada de Will, él no pudo contener su irritación. No tienes que fingir que te importo, espetó. Todos ustedes están aquí por el dinero. En realidad, a nadie le interesa estar a mi lado. Emily detuvo sus manos, que temblaban ligeramente. Luego lo miró directo a los ojos, con una mezcla de tristeza y determinación. No sé por qué vinieron los demás, pero yo no estoy aquí por su dinero, señor Carter. Estoy aquí porque creo que todos merecen a alguien que se preocupe por ellos, incluso si hacen todo lo posible por alejar a los demás. Will se quedó en silencio, sorprendido por la audacia de Emily. Por primera vez, algo en sus palabras pareció atravesar la muralla que tanto se había esforzado en construir. Esa noche, cuando Emily salió de la habitación, Margaret la encontró en el pasillo. ¿Fue muy duro?, preguntó con preocupación. Emily esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. Tiene derecho a estar enojado, pero no voy a rendirme con él. Margaret le apretó la mano en silencio, agradeciéndole su valentía. En el fondo, ambas sabían que romper la frialdad de Will sería un desafío monumental. Pero Emily estaba decidida a intentarlo. Los días siguientes pusieron a prueba tanto su paciencia como su resiliencia, pero ella se mantuvo firme, sin retroceder ante los muros que él insistía en levantar. Will aprovechaba cada oportunidad para ser sarcástico y rechazaba cualquier intento de conexión. A pesar de ello, Emily se mantuvo firme, consciente de que, aunque fueran pequeñas, sus acciones podían causar grietas significativas en la coraza emocional de Will. Una tarde, mientras organizaba su medicación en la cocina, Emily escuchó una discusión acalorada proveniente de la sala. Reconoció al instante la voz autoritaria de Margaret y el tono frío de Will. No puedes seguir escondiéndote así, Will, exclamó Margaret. Antes del accidente, estábamos planeando tu viaje a Londres. Aún puedes vivir, seguir adelante. Will respondió con una risa amarga. ¿Vivir? Soy solo una sombra de lo que era. ¿Quieres que me arrastre por el mundo fingiendo que estoy bien?
El sonido de su silla de ruedas motorizada retumbó en el pasillo cuando se alejó furioso. Emily dudó por un instante, pero reunió valor y lo siguió. Lo encontró en el balcón, mirando el horizonte gris con una expresión amarga. «Lo escuchaste, ¿verdad?», preguntó sin voltear. «Era difícil no hacerlo», respondió Emily con calma, «pero no vine a discutir. Solo pensé que podrías necesitar compañía». Will guardó silencio por un momento antes de hablar, su voz impregnada de ironía. «¿Compañía? Eres muy optimista, Emily. No soy buena compañía». Emily se acercó con cautela y se sentó en una silla a su lado. «Sabes, no soy muy buena rindiéndome, tal vez sea un defecto mío, pero he aprendido que incluso las peores situaciones pueden mejorar si no las enfrentamos solos». Por primera vez en todo el día, Will la miró, y por un breve instante, algo en sus ojos endurecidos pareció vacilar. Emily notó la pequeña grieta en sus defensas. Emily sonrió suavemente antes de ponerse de pie. «Voy a preparar un poco de té, si necesitas algo, solo dime». Se fue antes de que Will pudiera responder, dejándolo sumido en sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras de alguien no solo habían atravesado su muro de indiferencia, sino que se quedaron con él, provocando un destello de reflexión. Esa noche, Emily estaba en la sala de lectura, organizando libros que parecían haber estado olvidados por años. Había muchos clásicos, junto con títulos técnicos relacionados con la tecnología. Uno llamó su atención, El Gran Gatsby. Recordó cómo solía leerle a su madre en los momentos difíciles, y de repente, una idea cruzó su mente. A la mañana siguiente, cuando Will ya estaba sentado en su silla, listo para su rutina diaria, Emily apareció con el libro en las manos. «¿Y eso?», preguntó Will, frunciendo el ceño. «Un clásico, pensé en leértelo, es uno de mis favoritos». Will arqueó una ceja, escéptico. «¿De verdad crees que quiero escuchar historias románticas sobre fiestas y millonarios?». Emily rió suavemente, pero no cedió. «Tal vez te sorprendas. Además, no tienes nada que perder». Will resopló con burla, pero no la detuvo. Desde el momento en que Emily abrió el libro y comenzó a leer, su voz tranquila llenó el vacío de la habitación. Al principio, Will parecía indiferente, pero poco a poco su expresión cambió. Tal vez era la pasión con la que Emily contaba la historia, o la forma en que sus palabras daban vida a los personajes, pero antes de darse cuenta, Will estaba escuchando con más atención de lo que habría admitido. Los días se convirtieron en semanas, y Emily mantuvo la costumbre de leerle todas las tardes. Lentamente, Will empezó a participar en las conversaciones, comentando sobre los personajes y la historia. Los pequeños avances se convirtieron en grandes victorias para Emily, quien, aunque con paciencia, veía como poco a poco una grieta se formaba en la coraza que Will había construido a su alrededor. Una tarde, él la interrumpió mientras leía. «¿Por qué haces esto?», preguntó, mirándola directamente. «¿Por qué intentas tanto? ¿Por qué no te vas como todos los demás?». Emily cerró el libro con cuidado antes de responder. «Porque creo que aún tienes mucho que ofrecer, Will. Tal vez ahora no lo veas, pero yo sí, y quizá algún día tú también lo veas». Esta vez, Will no tuvo una respuesta sarcástica, solo asintió levemente, con una mezcla de aceptación e incomodidad, pero para Emily, fue suficiente, un pequeño paso hacia la transformación en la que ella creía. El invierno llegó a Nueva York trayendo vientos gélidos y un manto blanco de nieve sobre la ciudad. En la mansión Carter, la atmósfera había cambiado. A pesar del frío exterior, algo más cálido y humano comenzaba a formarse entre Will y Emily. El ambiente, antes tenso y hostil, ahora estaba marcado por momentos de inesperada camaradería. Esa mañana, Emily empujaba la silla motorizada de Will hacia el jardín de la mansión, donde una pequeña terraza de madera ofrecía una vista pintoresca de los árboles cubiertos de nieve. Will, que rara vez salía de su habitación, frunció el ceño con desagrado. «No veo el sentido de esto», murmuró molesto. Emily, sin inmutarse, sonrió con calma. «El punto es un cambio de escenario. El sol está hermoso hoy, deberías agradecer que decidió aparecer en pleno invierno». Will soltó una risa baja, casi imperceptible. Era raro, pero Emily sabía que era un avance. «¿Y crees que un poco de sol lo arreglará todo?». Emily se sentó a su lado, sosteniendo una taza de café humeante que había traído de la cocina. «No lo arreglará todo», dijo, con una mirada llena de significado. «No lo arreglará todo, pero es un comienzo. Las cosas pequeñas pueden hacer una gran diferencia, como cuando comentas sobre los libros. Puede parecer insignificante, pero te veo involucrarte,
Me demuestra que hay más en ti que esa coraza amarga que usas para mantener a todos alejados. Will la miró con una mezcla de sorpresa y contemplación. Emily siempre tenía una manera de derribar sus defensas de formas inesperadas, y él no estaba seguro de cómo manejarlo. Tienes una forma de ver las cosas, diferente, admitió al final. Y tú tienes una forma de ver las cosas aterradoramente negativa, replicó Emily con una sonrisa traviesa. Los dos se quedaron en silencio por unos minutos, viendo caer los copos de nieve. Fue un momento pacífico, casi mágico, como si el peso del mundo se hubiera aligerado por un instante. Más tarde ese día, Emily estaba organizando el armario de Will cuando se topó con una caja de fotografías antiguas. Curiosa, sacó una imagen donde Will aparecía en una fiesta con amigos, vestido con un smoking impecable y luciendo una sonrisa despreocupada. Era un marcado contraste con el hombre que conocía ahora. Cuando le mostró la foto, Will entrecerró los ojos mientras la observaba. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con la voz ligeramente tensa. Aquí, entre tus cosas. ¿Quiénes son?, preguntó Emily con suavidad. Will dejó escapar un profundo suspiro, como si luchar contra el recuerdo fuera demasiado agotador. Amigos, de otra vida, nada de eso importa ya. Emily pudo escuchar el dolor en sus palabras, pero decidió insistir. Por supuesto que importa. Estas personas fueron parte de tu vida, eras importante para ellos, y apuesto a que todavía lo eres para algunos. Tal vez deberías intentar reconectarte. Will soltó una sonrisa amarga. ¿Reconectarme? Así, en este cuerpo, con esta existencia limitada, ellos tienen sus propias vidas. Emily, nadie quiere que le recuerden lo que me pasó. Emily se arrodilló junto a su silla y, por primera vez, tomó suavemente su mano. El gesto lo tomó por sorpresa. Subestimas a la gente que te rodea, tal vez no quieras admitirlo, pero la forma en que alejas a los demás también es una forma de protegerte. Nadie te está pidiendo que vuelvas a ser quien eras, tal vez solo quieren saber que sigues siendo tú. Will permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. Había algo en Emily que desarmaba su ira y lo obligaba a enfrentarse a sí mismo, a lo que había estado evitando desde el accidente. Esa noche, mientras Emily lavaba los platos en la cocina, Margaret, la madre de Will, apareció en la puerta. Parecía visiblemente conmovida. Emily, no sé cómo agradecerte lo que estás haciendo. Will ha cambiado mucho en estas últimas semanas. No lo admite, pero puedo verlo. Emily sonrió mientras se secaba las manos con una toalla. No estoy haciendo nada extraordinario, señora Carter. Solo estoy siendo paciente. Es una buena persona, aunque él no lo crea ahora. Margaret tomó las manos de Emily entre las suyas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Eres una bendición para él, para todos nosotros. Gracias. Emily sintió el peso de esas palabras en su corazón. Las palabras de Margaret pesaban en el corazón de Emily, haciéndola darse cuenta de que su presencia en la vida de Will ya no era solo un trabajo, era algo más grande, algo que estaba empezando a moldearlos a ambos de maneras inesperadas. Las semanas pasaron, y el progreso entre Will y Emily se hizo evidente. Él ya no era tan hostil y sus interacciones habían desarrollado una facilidad sorprendente. Con su tranquila determinación, Emily había logrado llegar a una parte de Will que él mismo creía perdida, su capacidad de confiar. Pero toda calma es precedida por una tormenta. Era una tarde fría, y Emily había decidido organizar los documentos en la oficina de Will. Desde el accidente, él rara vez usaba ese espacio, pero Margaret le había pedido que catalogara todo. Entre las carpetas y los papeles olvidados, encontró un sobresellado con el nombre de Will escrito con una caligrafía familiar. Curiosa, pero vacilante, Emily dejó el sobre a un lado. Más tarde, durante la cena, lo mencionó con cautela. Hoy encontré algo interesante en tu oficina. Un sobre con tu nombre. ¿Sabes qué es? ¿Quieres que te lo traiga? La reacción de Will fue inmediata y feroz. Su rostro se endureció y su voz salió afilada como un cuchillo. Te dije que no revisaras mis cosas. ¿Quién te crees que eres? Emily quedó atónita. En todo el tiempo que había pasado con él, nunca lo había visto reaccionar así. Antes de que pudiera responder, Will continuó, su furia desbordándose. ¿Crees que puedes venir aquí, meterte en mi vida y cambiar todo? No entiendes nada, nada de lo que he perdido, de lo que esto significa. Sus palabras la atravesaron como dagas, pero en lugar de responder con ira, Emily respiró hondo. Sus ojos, que normalmente brillaban con optimismo, ahora brillaban con lágrimas contenidas. Nunca quise invadir nada. Lo único que he intentado es estar aquí para ti, pero tal vez tengas razón.
Tal vez nunca debía haber venido. Salió de la habitación antes de que Will pudiera decir algo más. Will no pudo responder, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Emily pasó el resto de la noche en su habitación, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. Era la primera vez que se sentía completamente impotente ante la ira de Will. Sus palabras seguían resonando en su mente, haciéndola cuestionarse si realmente había hecho alguna diferencia. Pero, en el fondo, algo le impedía rendirse. Sabía que su dolor era más grande que cualquier insulto. A la mañana siguiente, Will despertó con una sensación distinta de pesadez. Recordó con claridad lo que había dicho, la expresión de Emily y la forma en que se había ido. La culpa se filtró en su pecho como un veneno lento, pero no sabía cómo reparar el daño. Margaret, siempre observadora, notó el comportamiento retraído de su hijo cuando entró a su habitación para desearle buenos días. Lo encontró mirando fijamente por la ventana. ¿Qué pasó entre tú y Emily?, preguntó suavemente. Will dudó, pero no pudo mentir. Fui duro con ella. Dije cosas que no debía haber dicho. Margaret suspiró y se sentó junto a su cama. Will, sé que sientes que el mundo te ha arrebatado todo. Pero eso no te da derecho a quitarle la esperanza a quienes aún creen en ti. Emily es una de esas personas. Necesitas arreglar esto. Will no respondió, pero las palabras de su madre pesaron en su mente. Al final del día, pidió hablar con Emily. Cuando ella entró a su habitación, su postura era firme, aunque sus ojos seguían enrojecidos por el llanto. Él sabía que las palabras no serían suficientes para reparar lo que había hecho, pero tenía que intentarlo. Respiró hondo antes de hablar, su voz más tranquila de lo habitual. Te debo una disculpa, Emily, empezó, su tono bajo y contenido. Lo siento. Lo que dije no fue justo, no te lo merecías. Emily cruzó los brazos, mirándolo con una mezcla de dolor y esperanza. Entonces, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué siempre intentas alejar a las personas que quieren estar a tu lado? Will desvió la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Después de un largo silencio, finalmente respondió. Porque tengo miedo. Miedo de encariñarme con algo que no puedo controlar. Toda mi vida, me la arrebataron. Emily, todo. Y no sé si podría soportar perder algo más. Emily sintió un nudo en el pecho ante la vulnerabilidad en sus palabras. Lentamente, se acercó y se arrodilló junto a su silla de ruedas. Todos hemos perdido algo. Will, yo perdí a mi padre, mi hogar, a casi toda mi familia. Pero si hay algo que he aprendido es que no podemos dejar que el miedo a perder nos impida vivir. Will la miró, y por primera vez, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No había llorado desde el día del accidente, pero en ese momento, algo dentro de él se rompió, o tal vez, algo empezó a sanar. Emily tomó su mano en un gesto suave, trayéndolo de vuelta al presente. No estás solo, estoy aquí, pero tienes que querer que me quede. Will asintió lentamente, un gesto pequeño, pero con un peso inmenso. Por primera vez, permitió la presencia de Emily en su vida, no como una cuidadora, sino como algo más. Los días que siguieron a la disculpa de Will estuvieron marcados por una nueva dinámica. Algo había cambiado entre ellos. La hostilidad dio paso a momentos más ligeros, y la presencia de Emily ya no era solo tolerada, sino que se había vuelto esencial. Will comenzó a abrirse, aunque con cautela, a la posibilidad de que su vida pudiera ser algo más que amargura. Esa mañana, Emily entró en la habitación con una sonrisa emocionada y una carpeta llena de papeles. Will levantó una ceja, curioso y un poco sospechoso. ¿Y eso qué es?, preguntó. Un plan, respondió Emily, colocando la carpeta sobre la mesa a su lado. Estoy cansada de verte encerrado aquí, necesitas salir y sentir el mundo otra vez. Will soltó una risa breve, aunque con un dejo de sarcasmo en su voz. ¿Y a dónde exactamente sugieres que vaya? ¿A un maratón? ¿A escalar el Everest? Emily cruzó los brazos, sin perder su sonrisa. Nada tan extremo. Pensaba en algo más simple, un paseo por el parque. No tienes que hacer nada, solo dejar que el sol y el aire fresco hagan su trabajo. Vamos. La miró fijamente por un momento antes de negar con la cabeza. Eres implacable, ¿verdad? Absolutamente, respondió ella, sonriendo. Entonces, ¿qué dices? Por un momento, Will dudó, pero luego, con un pequeño suspiro, asintió. Está bien, veamos qué tiene para ofrecer este famoso aire fresco. Emily sonrió con determinación. Sabía que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria en su intento por devolverle la vida a Will. Emily, yo no sé si puedo hacer esto, murmuró él,
inseguro. Ella se acercó y colocó una mano en su hombro. Si puedes, estaré contigo. Y no tienes que demostrarle nada a nadie, solo intentémoslo, sí. La tarde siguiente, Emily logró convencer a Will de salir. El aire frío del invierno rozó su piel, pero el sol brillaba a través de los árboles en Central Park, creando una escena digna de una pintura. Emily empujó su silla de ruedas con facilidad mientras él miraba a su alrededor, tratando de asimilar el movimiento de la gente y la vida que se desarrollaba más allá de los límites de su mansión. Los niños corrían con gorros coloridos, los perros saltaban entre la nieve y las parejas paseaban tomadas de la mano. Era un marcado contraste con los meses que había pasado aislado. A pesar de su resistencia inicial, Will se sorprendió a sí mismo observando todo con una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. No es tan malo, ¿verdad?, dijo Emily, mirándolo con una sonrisa. Will respondió con una leve sonrisa propia. Admito que es diferente. Casi había olvidado cómo se sentía. Will observó el mundo a su alrededor como si lo viera por primera vez en mucho tiempo. Emily se detuvo junto a un lago parcialmente congelado y se sentó en una banca cercana, manteniendo la mirada fija en el paisaje. Tienes más que ofrecer al mundo de lo que crees, dijo con voz suave. Tu vida no terminó con ese accidente, tal vez solo cambió de dirección. Will suspiró, pero no respondió de inmediato. Lo que decía Emily tenía sentido, pero aceptarlo era otra historia completamente diferente. El paseo al parque fue solo el comienzo. En los días siguientes, Emily le propuso pequeñas metas: pasar más tiempo fuera de su habitación, unirse a las comidas en el comedor y, eventualmente, reconectarse con viejos amigos. Will se resistió, pero su negativa se fue debilitando ante la incansable energía y determinación de Emily. Uno de esos momentos clave llegó cuando ella entró a su habitación con una tableta en las manos. Sabía que Will alguna vez había sido un visionario en el mundo de la tecnología y esperaba que aquello pudiera despertar algo dentro de él. Pensé que te podría interesar ver lo que está pasando en la industria. Tal vez te inspire a, no sé, crear algo nuevo. Will tomó el dispositivo con cierta vacilación y pasó los dedos por la pantalla, desplazándose por artículos de noticias y actualizaciones sobre los avances más recientes. Al principio, su expresión era neutral, pero poco a poco sus ojos comenzaron a iluminarse con una chispa de curiosidad. Las cosas han cambiado mucho, comentó, pero algunas de estas ideas son prometedoras. Emily sonrió, complacida de verlo interesado. Tal vez puedas mostrarle al mundo que aún tienes algo que decir. Will la miró en silencio por un largo momento antes de asentir. Fue un cambio sutil, pero profundo. Por primera vez desde el accidente, se permitió considerar la posibilidad de una vida más allá de las sombras de su pasado. Las limitaciones que él mismo se había impuesto comenzaron a desmoronarse poco a poco. Y Emily, con su inquebrantable confianza en él, estaba decidida a ayudarlo a redescubrir las partes de sí mismo que creyó haber perdido para siempre. Más tarde esa noche, Will llamó a Emily. Gracias, dijo, rompiendo el silencio. Emily frunció el ceño, confundida. ¿Por qué? Por todo. Nunca habría dado estos pasos sin ti. Estaba atrapado en un ciclo de amargura, pero me hiciste creer que tal vez aún hay algo por lo que vale la pena luchar. Emily sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho. Sabía que esas palabras no habían sido fáciles para él y que cada una era una prueba de que sus esfuerzos estaban marcando la diferencia. Siempre has tenido algo por lo que vale la pena luchar. Will, respondió suavemente, solo necesitabas un empujón para verlo. Compartieron un momento de silencio, pero esta vez no era pesado, estaba lleno de comprensión. La relación entre Will y Emily parecía haber alcanzado una frágil estabilidad. Los momentos de progreso continuaron, y cada pequeño paso adelante era celebrado como una victoria. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En una tarde de invierno particularmente fría, Emily decidió llevar a Will a dar un paseo por la ciudad. Él no aceptó de inmediato, pero ella logró convencerlo con la promesa de terminar el día en un café encantador, uno al que solía ir con su madre en los momentos más difíciles. Era un lugar pequeño y acogedor, con música suave y el inconfundible aroma del café recién hecho. Mientras cruzaban una de las calles más transitadas, ocurrió lo inesperado. Un conductor distraído, tratando de ganar el paso antes de que el semáforo cambiara a rojo, aceleró sin darse cuenta de los peatones. Emily, empujando la silla de ruedas de Will, vio el peligro demasiado tarde. En un intento desesperado por protegerlo, Will jaló la silla hacia atrás con todas sus fuerzas, pero el movimiento desequilibrado la dejó directamente en la trayectoria del automóvil. El impacto fue inmediato. Will lo vio todo en cámara lenta, el rechinar de los frenos,
el cuerpo de Emily golpeando el asfalto, el sonido ensordecedor del choque. El sonido del metal chocando y los gritos de la multitud retumbaban en sus oídos. Trató de gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Todo lo que pudo hacer fue apretar los puños, impotente ante el caos. El hospital estaba en completo silencio cuando Margaret llegó corriendo, su rostro pálido de preocupación. Encontró a Will en el pasillo. Su expresión era una mezcla de culpa y desesperación. Evitó la mirada de su madre, fijando los ojos en un punto vacío de la pared. «Will, ¿qué pasó?», preguntó Margaret, aún sin aliento. Ella me salvó la vida», respondió él, su voz apenas un susurro. Se puso en el camino del auto, para protegerme. Margaret se llevó una mano a la boca, sintiendo como las lágrimas amenazaban con caer. Se acercó a su hijo, colocando una mano con suavidad sobre su hombro. «¿Cómo está?». Will sacudió la cabeza lentamente, su voz quebrándose mientras respondía. «Todavía están trabajando en ella. No sé. No sé si estará bien». El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Margaret se sentó a su lado, su propio miedo reflejado en los ojos de su hijo. Por primera vez, el mundo de Will no estaba consumido por su propio dolor, sino por el miedo de perder a la única persona que le había dado esperanza. Will tragó saliva, luchando con sus emociones. El doctor dijo que se rompió algunas costillas, tiene una conmoción cerebral leve, sigue inconsciente. Margaret apretó con ternura su hombro, tratando de transmitirle consuelo. «Emily es fuerte, Will, saldrá de esta». Will no respondió, solo cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas. Por primera vez, comprendió lo vulnerable que se había vuelto su vida, no solo por su condición física, sino por la conexión que había construido con Emily. Pensar en perderla era insoportable. Pasaron horas antes de que un médico finalmente se acercara con noticias. Margaret y Will lo miraron con una mezcla de esperanza y ansiedad. «La buena noticia es que Emily está estable», dijo el médico con voz calmada. «Necesitará tiempo para recuperarse, pero confiamos en que no hay secuelas graves. Sin embargo, deberá guardar reposo absoluto al menos un mes». Will dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento, pero el alivio fue rápidamente reemplazado por otro sentimiento, la necesidad de estar ahí para ella, como ella siempre había estado para él. Cuando Emily finalmente abrió los ojos, días después, encontró a Will a su lado. Estaba en su silla de ruedas, con ojeras marcadas, pero su mirada reflejaba una mezcla de alivio y gratitud. «Me diste un susto terrible», murmuró Will, su voz temblando ligeramente. Emily intentó sonreír, pero una punzada de dolor la hizo retroceder. Trató de hablar, pero Will la interrumpió con suavidad. «No digas nada. Solo descansa, estoy aquí, no voy a ninguna parte». Emily lo miró, viendo algo diferente en su expresión. Will, el hombre que se había escondido detrás de un muro de frialdad, ahora parecía vulnerable, pero también más humano que nunca. «Gracias por estar aquí», logró decir con dificultad. Will sostuvo su mano, un gesto cargado de una intensidad que las palabras no podían transmitir. Por primera vez, se dio cuenta de que la conexión entre ellos era más que simple amistad o gratitud. Era algo que aún no sabía cómo nombrar, pero sabía que era real. Los días en el hospital fueron una mezcla de silencio y reflexión. Will pasó la mayor parte de su tiempo junto a Emily, sosteniendo su mano mientras ella descansaba. Hablaba poco, pero su presencia era constante, una promesa silenciosa de que no se iría. Emily, todavía frágil, recuperaba lentamente sus fuerzas. Cada conversación entre ellos parecía cargada de una vulnerabilidad que antes ninguno había estado dispuesto a admitir. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba suavemente por la ventana de la habitación del hospital, Emily rompió el silencio. «Deberías estar en casa descansando, estaré bien». Will negó con la cabeza, su mirada firme. «No puedo. Después de lo que pasó, me di cuenta de lo egoísta que he sido, contigo, con todos. Pasé tanto tiempo cerrándole la puerta al mundo, pero tú me trajiste de vuelta, y ahora es mi turno de estar aquí para ti». Emily sintió un nudo en la garganta, pero le regaló una leve sonrisa. «Siempre has estado aquí, Will, incluso en tus peores días. No te das cuenta, pero tienes una fuerza que inspira a quienes te rodean, solo necesitas creer en ella». Will miró hacia otro lado, como si procesara sus palabras. Durante mucho tiempo, había evitado enfrentarse a sí mismo, no solo físicamente, sino también emocionalmente, pero ahora, con Emily a su lado, comenzó a vislumbrar al hombre en el que podría convertirse de nuevo. Una semana después,
Emily fue dada de alta. Margaret insistió en que se quedara en la mansión mientras se recuperaba. Al principio, Emily dudó, pero Will fue persuasivo. Por favor, quédate, dijo, con una sinceridad que no necesitaba más explicación. No tienes que pasar por esto sola, además, ahora me toca a mí cuidarte. La mansión, que alguna vez le pareció fría y distante a Emily, comenzó a sentirse como un hogar. Margaret la recibió como a una hija, mientras que Will se aseguró de estar presente en cada pequeño paso de su recuperación, supervisó sus comidas, se aseguró de que descansara lo suficiente e incluso participó en sus sesiones de fisioterapia, algo que sorprendió a todos. Una noche, mientras Emily estaba sentada en la sala leyendo un libro, Will apareció, parecía nervioso, algo poco común en él. Se acercó lentamente en su silla de ruedas, sosteniendo una tableta. Quiero mostrarte algo, dijo, extendiéndole el dispositivo. Emily frunció el ceño, curiosa. En la pantalla había un borrador de un proyecto tecnológico, una aplicación diseñada para ayudar a personas con discapacidades a acceder más fácilmente a recursos médicos y apoyo emocional. Empecé a trabajar en esto después de todo lo que pasó, explicó Will. Pensé que tal vez podría hacer algo que realmente ayude a las personas. Tal vez sea mi manera de devolver un poco de lo que he recibido. Emily se quedó en silencio por un momento, absorbiendo el gesto. Luego lo miró, con los ojos brillando de orgullo. Esto es increíble, estás usando tu experiencia para cambiar vidas. No podría estar más orgullosa de ti. Will sonrió, una de esas raras sonrisas genuinas. Tú fuiste mi inspiración, Emily. Me hiciste creer que todavía podía ser útil, que mi vida aún tiene valor. Ella sostuvo su mano, entrelazando sus dedos en un gesto simple pero lleno de significado. Tu vida siempre ha tenido valor, solo necesitabas recordarlo. Los días pasaron y el proyecto de Will cobró vida. Comenzó a reunirse con especialistas y desarrolladores, lo que reavivó la chispa de su antigua pasión por la tecnología. Emily, a pesar de que aún estaba en recuperación, insistió en ayudar, revisando ideas y ofreciendo su perspectiva. El progreso era evidente, no solo en el proyecto, sino también en su vida personal. Will se estaba redescubriendo a sí mismo, y Emily se había convertido en una parte indispensable de ese viaje. Juntos eran un equipo, construyendo algo que trascendía sus limitaciones y miedos. La primavera finalmente llegó, trayendo consigo aire fresco y una sensación de renovación. La mansión Carter, que antes había sido un lugar de aislamiento y tristeza, ahora estaba llena de vida. El proyecto de Will había ganado reconocimiento entre expertos y profesionales de la industria, y él comenzaba a sentirse parte del mundo otra vez. Emily, ahora completamente recuperada, no solo lo apoyaba, sino que lo alentaba en cada paso de su camino. En una mañana soleada, Margaret organizó un pequeño brunch en el jardín para celebrar el lanzamiento oficial de la aplicación de Will. Amigos, antiguos socios comerciales y familiares asistieron, llenando el aire de risas y felicitaciones. Estar rodeado de tanta gente de nuevo era emocionante, pero también abrumador. Notando su inquietud, Emily se acercó con una sonrisa cálida. ¿Estás bien?, preguntó con su voz suave y tranquilizadora. Will asintió, aunque en su mirada se notaba cierta vulnerabilidad. Lo estoy, es solo que es mucho para asimilar. Nunca pensé que volvería a estar aquí. Emily le sonrió con ternura y le dio un ligero apretón en el hombro. Te mereces esto, Will, y mucho más. Durante el evento, uno de los viejos amigos de Will, Michael, un talentoso desarrollador con quien había trabajado antes del accidente, se acercó con entusiasmo. Will, esto es increíble. Lo que estás haciendo ayudará a miles de personas, pero tengo que preguntarte, ¿qué te inspiró? Will hizo una pausa para reflexionar y luego su mirada se posó en Emily, quien charlaba animadamente con Margaret cerca de la mesa de bebidas. Alguien que creyó en mí cuando yo ya no podía creer en mí mismo. Michael siguió la dirección de su mirada y sonrió con comprensión. Es especial, ¿verdad? Will no respondió con palabras, pero la intensidad en sus ojos lo dijo todo. Más tarde, cuando el evento terminó y los invitados se habían ido, Will le pidió a Emily que lo acompañara al jardín. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Se veía visiblemente nervioso, algo que Emily rara vez veía en él. Emily, comenzó con voz vacilante, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Ella inclinó la cabeza con curiosidad, pero permaneció en silencio, dejándolo continuar. Cambiaste mi vida, dijo Will, mirándola con una sinceridad absoluta. Cuando estaba en mi peor momento, fuiste la luz que me sacó de la oscuridad.
No estaría aquí sin ti. Emily sonrió, pero un destello de emoción brilló en sus ojos. Will, tú también cambiaste mi vida. Clavó sus garras en el pecho de Will, pero se obligó a mantener la calma. Vaya, Charles, respondió con frialdad, pensé que ya no formaba parte de tu lista de contactos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea antes de que Charles hablara nuevamente. Mira, sé que tengo mucho que explicar, pero este no es el momento. Necesito verte en persona, es importante. Will apretó la mandíbula, sintiendo como la tensión volvía a su cuerpo. Emily, que había levantado la vista del libro, notó su cambio de expresión y cerró las páginas con suavidad. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Will la miró, su mirada cargada de preguntas sin respuesta. Finalmente, volvió a centrar su atención en la llamada. No sé si eso sea una buena idea, Charles. Solo te pido una oportunidad para hablar. Hay algo que necesitas saber sobre nuestro viejo proyecto. Esas palabras lograron que Will se quedara en silencio. Viejo proyecto. Durante años, había tratado de enterrar esa parte de su vida, convencido de que todo lo que construyó con Charles se había desmoronado junto con su accidente. Está bien, cedió al final. Dime cuándo y dónde. Cuando colgó, Emily lo observó con preocupación. ¿Charles?, preguntó, conociendo la historia detrás de ese nombre. Will asintió, pasándose una mano por el cabello. Quiere verme, dice que es importante. Emily lo estudió con atención, comprendiendo la tormenta interna que aquello provocaba en él. ¿Y cómo te sientes al respecto? Will exhaló, aún procesando todo. No lo sé. Pero creo que es hora de enfrentar el pasado. Emily se acercó, tomando su mano con firmeza. No tienes que hacerlo solo. Will la miró, encontrando en sus ojos el mismo apoyo inquebrantable que lo había acompañado desde el primer día, y en ese momento, supo que, sin importar lo que Charles tuviera que decir, ya no era el hombre roto que una vez había sido. La tensión entre ellos era palpable, pero la voz de Charles tenía una urgencia que Will no podía ignorar. Charles llegó a la mansión al día siguiente con un aire de nerviosismo. Saludó a Emily con un asentimiento tenso antes de dirigirse al estudio de Will. Emily se quedó en la sala de estar, incómoda, pero confiando en que Will podría manejar lo que fuera que viniera. Dentro de la oficina, la conversación comenzó con frialdad. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Will con los brazos cruzados. Charles respiró hondo. Sé que te decepcioné, Will. Honestamente, eso es un eufemismo, respondió con amargura. Charles bajó la mirada, avergonzado. No supe cómo manejar lo que te pasó, fui un cobarde, pero ahora estoy aquí porque necesito tu ayuda. Will levantó una ceja, sorprendido y escéptico. ¿Ayudarte? ¿Apareces aquí después de años de silencio para pedirme ayuda? Tienes valor, Charles. Charles asintió, aceptando la ira de Will sin protestar. Me lo merezco, pero escucha, el proyecto que tú y yo soñamos, el que nunca despegó, está a punto de ser robado por una gran empresa. Han usado algunas de nuestras viejas ideas y necesito tu experiencia para detenerlos. Will lo miró con resentimiento, luchando con un sentido del deber. Sabía exactamente a qué proyecto se refería Charles. Había sido su pasión antes del accidente, pero confiar en Charles de nuevo era una batalla interna que no estaba seguro de querer enfrentar. Más tarde, mientras Will le contaba todo a Emily, ella lo escuchó atentamente antes de tomar su mano. Will, tienes todo el derecho a decir que no, pero piensa en lo que esto significa para ti. No se trata de Charles ni del pasado, sino de cómo eliges actuar ahora. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y Will se dio cuenta de que, una vez más, Emily lo estaba ayudando a encontrar claridad en medio de la confusión. Al día siguiente, Will llamó a Charles y le dijo que lo ayudaría, pero con una condición. Lo haré en mis términos. Charles aceptó de inmediato y su gratitud fue evidente. Los dos comenzaron a trabajar juntos, revisando viejas ideas y aprovechando la nueva experiencia de Will para proteger el proyecto. Durante las semanas siguientes, el intenso trabajo trajo recuerdos dolorosos a la superficie, pero también un profundo sentido de redención. Mientras tanto, Emily siguió siendo el ancla emocional de Will, recordándole que, sin importar cuán tormentoso fuera su pasado, su futuro aún estaba en sus manos. No volvería a hacer. Emily respetó su espacio, pero podía ver la batalla interna que Will estaba librando. Finalmente, una noche mientras cenaban en la terraza, Will dejó su tenedor y exhaló profundamente. Voy a ir, dijo con determinación. Emily sonrió con orgullo. Sabía que lo harías.
Will la miró con ternura. No sé qué haría sin ti. Por suerte, nunca tendrás que averiguarlo, respondió ella, apretando suavemente su mano. Los días previos al viaje estuvieron llenos de preparativos y emociones encontradas. Margaret, siempre la anfitriona perfecta, insistió en ayudar con todos los detalles, mientras que Emily se aseguró de que Will se sintiera seguro y apoyado. El día del vuelo, mientras el avión despegaba, Will miró por la ventana y sintió una mezcla de nostalgia y emoción. Estaba dejando atrás una parte de su vida, pero sabía que lo que le esperaba al otro lado del océano era una oportunidad para crecer aún más. Cuando llegó a Londres, fue recibido con respeto y admiración. En la conferencia, mientras observaba el escenario desde el fondo del auditorio, sintió por un momento que el miedo regresaba, pero entonces vio a Emily, sentada en primera fila, mirándolo con la misma confianza de siempre. Respiró hondo y subió al escenario. Cuando comencé este proyecto, no sabía si algún día llegaría a este punto, pero alguien muy especial me enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. La audiencia lo escuchó con atención, y cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Will había enfrentado su mayor desafío hasta ahora y había salido victorioso, pero lo más importante no era el reconocimiento, sino la certeza de que, sin importar lo que viniera después, nunca más dudaría de su propia capacidad para cambiar el mundo. Emily tomó sus manos y las apretó con ternura. Tienes todo el derecho de estar nervioso, pero recuerda algo, no estás solo, estoy aquí contigo, como siempre. Will la miró y dejó escapar un suspiro profundo. Gracias, Emily, no sé qué haría sin ti. Por suerte, no tendrás que averiguarlo, bromeó ella, guiñándole un ojo. El momento llegó más rápido de lo que Will hubiera querido. Tras bastidores, podía escuchar el murmullo de la audiencia y el eco de los micrófonos probándose. Se pasó una mano por el cabello y ajustó el nudo de su corbata, sintiendo su corazón latir con fuerza. Entonces, la presentadora del evento tomó el micrófono. Damas y caballeros, es un honor presentarles a un innovador cuya visión y determinación han cambiado vidas. Por favor, denle la bienvenida a Will Carter. El auditorio estalló en aplausos. Will inhaló profundamente y salió al escenario. Las luces lo cegaron por un instante, pero cuando sus ojos se ajustaron, vio a Emily en primera fila, sonriéndole con un orgullo inquebrantable. Respiró hondo y tomó el micrófono. Hace algunos años, nunca habría imaginado estar aquí hoy. Creí que mi historia estaba escrita, que mi vida había perdido su propósito, pero alguien muy especial me enseñó que el propósito no se pierde, solo se transforma. A medida que hablaba, su voz se volvió más firme, compartió su viaje, las dificultades y los momentos de duda, pero también la fuerza que había encontrado en el apoyo de quienes lo rodeaban. Cuando terminó su discurso, el auditorio se puso de pie en una ovación. Will sintió una emoción indescriptible al ver a tanta gente aplaudiéndolo, no solo por su éxito, sino por su historia de resiliencia. Después del evento, mientras salían del recinto, Emily tomó su mano. ¿Y ahora qué, señor Carter? Will sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Ahora, seguimos adelante, juntos. Londres marcó un antes y un después en su vida, pero lo más importante no era la fama o el reconocimiento, era el hecho de que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre tendría a Emily a su lado. Giro del camino, sin importar lo que venga. Will acarició suavemente su mejilla, limpiando una de sus lágrimas con el pulgar. No sé cómo tuve tanta suerte de encontrarte. Emily sonrió, inclinándose para apoyarse en su pecho. Tal vez no fue suerte, susurró, tal vez era el destino. Se quedaron así por un momento, envueltos en la brisa nocturna de Londres, con las luces de la ciudad brillando como testigos silenciosos de su amor y promesas. Esa noche, mientras regresaban al hotel, Will sintió algo dentro de él asentarse de una manera que nunca antes había experimentado. Por primera vez en años, su futuro no se sentía incierto ni aterrador, se sentía lleno de posibilidades. No importaba qué desafíos vinieran después, juntos, él y Emily los enfrentarían, no con miedo, sino con la certeza de que su amor y su determinación serían suficientes para construir la vida que siempre habían soñado. Cada paso que daban juntos se sentía como una nueva promesa. Se rieron y, cuando se besaron bajo las estrellas de Londres, fue como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. En los meses que siguieron, la vida de Will y Emily continuó floreciendo. La aplicación se convirtió en un referente a nivel mundial, cambiando vidas y redefiniendo el acceso a la tecnología. Pero, para Will,
Lo más importante no era el reconocimiento ni el éxito profesional, sino el hogar que estaba construyendo con Emily, un hogar lleno de amor, comprensión y esperanza. Su boda fue una ceremonia sencilla, pero profundamente significativa, rodeados de amigos, familiares y todos aquellos que habían sido parte de su viaje, celebraron no solo su amor, sino también la fortaleza que los había llevado hasta ese momento. Aquella unión fue más que un compromiso, fue una prueba de que, incluso ante los desafíos más grandes de la vida, el amor y la resiliencia podían crear algo verdaderamente extraordinario.